gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli. De nuevo traemos un programa que esperemos sea muy interesante. Desde luego lo que sí os prometo es que va a ser novedoso. Y es que amigos, nos vamos al hemisferio sur, nos vamos a ir a las Malvinas, a la guerra de las Malvinas, o Falklands según los británicos. Ese conflicto que tuvo lugar en el año 1982 entre Argentina y el Reino Unido, y donde destacaron de sobremanera los pilotos argentinos, ya que ellos hicieron un papel crucial en las operaciones aéreas y en la defensa del territorio en disputa. La verdad es que siempre os digo lo mismo, todos, desde el soldado raso hasta el de logística, fueron vitales en el conflicto, tanto por parte argentina como por parte británica o del Reino Unido. Así que siempre hay que respetar a ambos. Y esto me viene para recordaros o destacar el papel de los pilotos argentinos en los diversos programas que hemos sacado de Malvinas, donde contamos los problemas que tuvieron, cómo se adaptaron, cómo tuvieron muchos factores, incluida la suerte o la mala suerte en alguna operación. La verdad es que esas desventajas tecnológicas y sobre todo logísticas, que fue el principal problema frente a las fuerzas británicas, pues conllevaron el poder enfrentarse a ello con gran valentía, echando mucho destreza en combate, echándole mucho arrojo, mucho valor. En fin, iba a decir una palabra malsonante que es muy castellana, echándole, ya sabéis, pues eso. Y fueron numerosos los aviones que destacaron el conflicto por parte de los argentinos. Sin duda, los viejos A4 Skyhawk, los Mirage y los Superintendent fueron los principales. Y ya sabéis, lo hemos comentado, algunas de las operaciones, pues como sin duda que también otro de las estrellas o famoso protagonista de ese enfrentamiento fue el misil de origen francés SOZ, aquel que contamos ya algunas aventuras y desventuras que tuvieron frente a los franceses, frente a los británicos para sus... Pero bueno, consiguieron tocar y hundir el Sheffield. Y es que los pilotos argentinos, otra cosa también que destacar, fue la juventud y la falta de experiencia en combate. Marcaron un hito en la historia militar de ese país, y su participación en el conflicto sin duda es un símbolo de la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas por parte del gobierno argentino. Ya os digo que a pesar de las limitaciones, problemas, mala suerte, buena suerte, insisto, muchos factores que hemos contado en numerosas veces, sin duda dejaron una huella imborrable en la memoria de todos aquellos que nos gusta la historia militar en general. Y una de las cosas que quise traer, o pensé, digo, a ver, una cosa que me encanta en los programas que llevo haciendo hace mucho tiempo de soldados de leyenda, pues es cuando contamos algunas anécdotas, algunos problemas, aventuras, desventuras, curiosidades sobre los protagonistas, ¿no? Son realmente, a mí particularmente, es lo que más me atrae y yo creo que es lo que me gusta contaros, ¿no? Esto no es contar, pues uso tal fusil, tal explosivo, pilotó un avión con tantas características, no. A mí me gusta contar cómo sufrieron, los factores que ocurrieron, cómo se acordaban de su padre, de su madre, del vecino, del compañero, en fin, cómo a lo mejor se me olvida en esta operación, cómo llego y con un chicle arreglo algo. Es decir, esas cosas que particularmente para el que os está hablando es la chispa de la vida. Y preparando e investigando sobre el conflicto de Malvinas, encontré un testimonio muy interesante, y es de un antiguo piloto de la Fuerza Aérea Argentina llamado Gustavo Piuma Justo,
Este hombre, que nace el 16 de febrero de 1954, ya fallecido, fue un piloto de la Fuerza Aérea que desempeñó un papel clave en los enfrentamientos aéreos que hubo en el conflicto de las Malvinas. La verdad es que, asignado a misiones de ataque a las fuerzas británicas, contó en numerosas ocasiones los problemas que tuvo. Y dije, oye, qué mejor opción de traeros no sé si sus vivencias, su memoria, para mí es su testimonio, y traeros las sensaciones que este hombre vivió a lo largo del conflicto, ¿no? A lo largo de la situación, que a veces son pequeños momentos, porque la gente se piensa en un conflicto años peleando, ¿no? Pueden ser días, pueden ser horas, pero cambian o nos cambian a todos de por vida. Y este antiguo brigadier nos va a comentar cómo fue su situación. Así que, señores, siéntense y espero que disfruten esta experiencia que hemos intentado hacer desde la factoría Casus Belli lo más inmersiva posible. Y si no son argentinos, cójanse un buen mate. Y si son argentinos, creo que le van a encantar. Y si por el contrario son más fanáticos o fans de los británicos, su experiencia creo que le va a ser muy, muy enriquecedora. Así que, señores, nos vamos a las Malvinas. Guerra de las Malvinas. Experiencia de guerra de un piloto de caza. Por don Gustavo Piuma Justo. The landing was the moment of greatest risk. If there were defending troops on the ground, getting ashore would be a bloody business. And for the hours or days it took to get the Commando Brigade established, the ships were immobile, vulnerable to air attack. There had been an elaborate attempt to confuse the Argentinians about what was going on. Raids all round the island, information leaked in London, they all pointed away from the idea of a single massive invasion. The Argentinians had taken little notice of this small settlement until now, but within 2 hours of dawn they started an unrelenting air attack. Desde el 24 de marzo de 1976, tras un golpe de Estado, gobernaba en Argentina una junta militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. La Junta funcionó hasta el 22 de junio de 1982, cuando se disolvió en medio de una crisis institucional de las Fuerzas Armadas a raíz de la rendición en Malvinas. Posteriormente se restableció el 10 de septiembre del mismo año y continuó hasta el 5 de diciembre de 1983, días antes de la entrega definitiva del poder al gobierno democrático electo en las elecciones presidenciales de octubre. Con motivo del acto comicial que se efectuará mañana, domingo 30 de octubre de 1983, dirigirá un mensaje al país
el excelentísimo señor presidente de la Nación, general de división, don Reinaldo Benito Antonio Viñone. Las elecciones generales que se llevarán a cabo en pocas horas más entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos: que las raíces de la democracia sean cada vez más sólidas y profundas en nuestra sociedad. Con ese espíritu iniciamos, el 1 de julio de 1982, el camino hacia la normalización constitucional. Su dominio sobre Argentina en 1982 era indiscutible, pero la coyuntura económica no acompañaba y el gobierno del país se veía vetado y obstaculizado desde el exterior a consecuencia de su nulo respeto por los derechos humanos y la cruel represión de sus opositores políticos. La única forma de evadir la realidad en el interior era promoviendo un fuerte sentimiento nacionalista que alejase los fantasmas de la crisis, y tras intentar negociar con Gran Bretaña la entrega de las Islas Malvinas, obviamente sin éxito, la Junta Militar toma una decisión radical. El 23 de marzo de 1982 ordenó, mediante el Acta número 4 M82, la recuperación manu militari de las Islas Malvinas. El 2 de abril se inicia la Operación Rosario para la invasión de Malvinas, junto a la Operación Georgias, que afectaba al archipiélago de Georgias del Sur, junto a las Islas Sandwich. At precisely 10:15 this morning, HMS Invincible, flagship of this extraordinary fleet, slipped her moorings and eased gently into the calm waters of Portsmouth Harbour. The operation, in Britain's commitment to this task force, had begun. She looked sharp and trim, as a flagship should, as her tugs helped her towards the narrow entrance of the harbour, wearing her 19,000 tons, carrying her 1,000 men and her deadly hardware with an easy pride. Desde el día 5 de abril de 1982, Gran Bretaña comienza a formar una armada, la Task Force 317, con el objetivo de recuperar los archipiélagos, que incluían un combinado de fuerzas de la Royal Navy, el ejército británico y la Royal Air Force. El conflicto, por suerte breve y considerado en realidad de baja intensidad, estuvo limitado geográficamente a los archipiélagos del Atlántico Sur. Durará 74 días, terminando el 14 de junio con la rendición argentina y la vuelta a la soberanía británica de las islas y sus zonas económicas exclusivas. En realidad, la verdadera causa de una guerra desequilibrada, en la que la reacción británica fue desproporcionada y más enfocada a promover la propaganda interna, tanto o más que también lo hará el propio gobierno argentino. En total se estiman en 255 los militares británicos fallecidos y en 679 las bajas argentinas. Prime Minister. Mr. Speaker, sir, the House meets this Saturday to respond to a situation of great gravity. We are here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands. La reacción por recuperar las Falklands, calificada como desproporcionada en su momento incluso por los medios occidentales, sobre todo por el despliegue total de medios de Gran Bretaña frente al escaso volumen de las fuerzas ocupantes argentinas y su parquedad en medios terrestres, y por el contrario será fuertemente contestada
por la Fuerza Aérea Argentina, una fuerza que por aquellos años contaba con medios escasos, pero muy modernos. Según el testimonio de Gustavo Piuma, que cuenta su experiencia en la guerra, el valor y la entrega de los pilotos argentinos hizo que en diversas coyunturas la Fuerza Expedicionaria Británica viviera verdaderos momentos de zozobra que hicieron dudar al almirantazgo del éxito de la misión. El militar argentino nos hablaba en los siguientes términos. Creo que en el fondo le embarga un sentido del deber que va más allá de todo lo que le puede la vida dar. Creo que un hombre tiene sentido del honor, tiene sentido de la ética y debe estimarse a sí mismo y empieza a probarse si realmente en situaciones límites se justifica morir por una causa justa. Yo no tuve ninguna duda. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Por un lado, Argentina sostenía, y aún sostiene, que los archipiélagos son de su soberanía y que su acción fue para recuperar lo que es suyo. Aún hoy en día forma parte del ideario irredentista argentino. Por el otro, Gran Bretaña consideró la acción como una violación de su soberanía sobre las islas, colonias desde 1841. Afortunadamente, ninguno de los dos gobiernos declaró oficialmente la guerra el uno al otro, aunque las repercusiones del conflicto fueron dispares. Por un lado, la caída de la Junta Militar, y por otro, la ansiada reelección del gobierno conservador de Margaret Thatcher en 1983. Who do we want? Who do we need? Who is the leader who really can lead? Maggie Thatcher. It's Maggie for me. Strong as a rock, straight as a die. Who's got En Argentina, Malvinas todavía sigue siendo motivo de discusión, mientras que en el Reino Unido el asunto ha quedado en el olvido. Quizá también porque si analizamos el despliegue de medios, no interesa reseñar un conflicto en el que las pérdidas británicas, aunque vencedora indiscutible, fueron mucho peores de las esperadas. Me dicen que soy un intuitivo. Bueno, esto les molesta mucho a los ingleses. Mi intuición me dice que antes del año 2000 las Malvinas volverán a ser argentinas. Las Malvinas serán argentinas, con el diálogo, por la paz, pero con la firmeza de que obtener la soberanía de las Islas Malvinas. Cuando se habla de integridad territorial, sea aplicable para todos la integridad territorial, porque mi país sufre el cercenamiento territorial por parte del Reino Unido, de las Islas Malvinas, y sin embargo las grandes potencias, fundamentalmente el Reino Unido y Estados Unidos, se han manifestado a favor. Por eso reitero nuestro llamado al diálogo con el Reino Unido, como mandan tantas resoluciones de esta organización, para solucionar amigablemente la disputa de soberanía que tenemos hace casi 2 siglos por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Me comprometo a que durante nuestro gobierno podremos tener una hoja de ruta clara para que las Malvinas vuelvan a manos argentinas. La ONU aún considera los archipiélagos como zona en litigio entre Argentina y Reino Unido. Será interesante analizar los preliminares cálculos políticos y militares argentinos. Una comisión estudiará la viabilidad de la operación militar en Malvinas y su resultado explicaba que la operación Rosario, desde un punto de vista militar, era apta, factible y aceptable, y que las Fuerzas Armadas estarían en condiciones de ejecutar la operación a partir del 15 de mayo de 1982. Asimismo, se establecen en los planes 2 condiciones políticas. La militarización de las islas debía ser de muy baja intensidad y el asalto debía ser una operación incruenta para minimizar cualquier reacción británica y así alentar una negociación.
Una vez tomado el control del archipiélago, Argentina procedería a retirar las fuerzas de operación y mantendría una guarnición lo más reducida posible. Pero además, no se puede explicar el conflicto en Malvinas sin hablar de las disputas territoriales con Chile en el Canal Beagle, pues estaba en los planes de la Junta que una vez resuelto el problema de los archipiélagos con Gran Bretaña, se procedería a liquidar del mismo modo dicha disputa con el país vecino, llevando a cabo la suspendida Operación Soberanía desde 1978. Sé cuánto le debemos por su ayuda durante el conflicto de las Falklands. Con la información que nos proporcionó, la comunicación y la acogida que dio a nuestras fuerzas, y el refugio que brindó a algunos de nuestros soldados. Además, soy consciente de que usted trajo la democracia a Chile. Una victoria en Malvinas llevaría como consecuencia una agresión militar a Chile, tal y como declarará Leopoldo Galtieri. Que saquen el ejemplo de lo que estamos haciendo ahora, porque después les toca a ellos. Esos planes se coreaban públicamente en la Plaza de Mayo y, como consecuencia, desde 1980 existía una intensa colaboración entre las autoridades británicas y chilenas. Durante el conflicto, los radares chilenos se encargarían de facilitar información a los británicos de las salidas de aviones argentinos desde el continente. En marzo de 1982 se produce el incidente de los chatarreros en Puerto Leith, que culminó con el izado de la bandera argentina y el primer desplazamiento de unidades militares británicas al archipiélago, entre ellos los submarinos nucleares con base en Gibraltar. El 2 de abril se produce el desembarco argentino, con solo un muerto en la casa de gobierno de Puerto Argentino, Puerto Stanley, y los prisioneros son devueltos a Gran Bretaña, incluido el gobernador. El 3 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas promulga la resolución 502, que exige el cese de las hostilidades y el inicio de negociaciones. La Unión Soviética decidirá no vetar la resolución. La URSS, España, Polonia y China se abstienen. Argentina pierde la votación. La reacción de la administración Reagan no se hace esperar. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Vernon Walters, se reúne con Galtieri en la Casa Rosada, exigiendo la retirada de tropas, o Argentina perderá por la abrumadora superioridad británica. A continuación, tras salir de la reunión, Galtieri dará su famoso discurso a las masas enfervorecidas. El resultado será el fin de la colaboración militar de los Estados Unidos con Argentina y su declaración como país agresor en el conflicto, ante la negativa de la Junta a negociar. El 2 de mayo de 1982 se produce el hundimiento del crucero ARA General Belgrano por un ataque del submarino nuclear HMS Conqueror mientras se acercaba a la zona de conflicto. El hundimiento provoca la muerte a 323 marinos argentinos. Esta pérdida, además, facilita el acercamiento a la zona de operaciones de la Task Force británica, pues el crucero, aun siendo un viejo navío de la Segunda Guerra Mundial, había sido modernizado y estaba armado con misiles antibuque. Los destructores ARA Piedrabuena y ARA Bouchard, también fuertemente armados con misiles Exocet, también formaban parte de su grupo de batalla. Otro grupo de batalla sería encabezado por el portaaviones 25 de mayo y enfrentaría a la zona de operaciones por el norte. El dramático hundimiento del crucero Belgrano provocará el cese de la operación ofensiva naval argentina y el regreso a puerto de los dos grupos de batalla. El 4 de mayo, aviones argentinos Dassault Superétendard hunden el moderno destructor HMS Sheffield con un ataque de misiles Exocet AM-39. Según la versión británica, se hundió de forma fortuita mientras era remolcado. Era el primer buque de la Royal Navy hundido en 40 años. Testimonios cuentan que tras el ataque, la tripulación, mientras esperaba el rescate, se puso a cantar Always Look on the Right Side of Life,
de la película La vida de Brian, convertido en un verdadero himno durante los días de conflicto. El 6 de mayo, el secretario general de la ONU, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, solicitará de forma tardía, como primer paso para una negociación, la retirada de las fuerzas armadas de ambos países. Hasta bien entrado junio, intentará, sin éxito, negociar un alto el fuego. Francia ya había decidido suspender cualquier venta de misiles antibuque Exocet a la Armada Argentina. Además, dichos misiles tenían una configuración de tierra o naval. No estaban preparados de serie para ser disparados desde aviones. Desde ese momento, los ingenieros argentinos se esforzarán y lograrán adaptar sus escasas unidades disponibles del efectivo misil para el ataque desde el aire. Durante todo el mes de mayo se suceden los ataques mutuos y comienza la lucha por el control del canal de San Carlos entre las dos principales formaciones isleñas. La batalla terrestre de San Carlos, la operación Saturn, ocurre el 21 de mayo, con la famosa acción de la Cota 234. El día 22, aviones argentinos atacan el canal y hunden la fragata británica HMS Ardent, y el 23, la fragata HMS Antílope. El combate naval de Caleta Foca, dentro de la batalla de San Carlos, pone en serio peligro el desarrollo del desembarco británico en la bahía. El 25 de mayo, la aviación argentina hunde 2 naves más, el carguero de apoyo Atlantic Conveyor, cargado de suministros clave para el desembarco, y el destructor HMS Coventry. El papel de España durante el conflicto fue neutral. Documentos desclasificados tras la Guerra Fría mostrarán el recelo de los británicos respecto a la intención española de aprovechar la coyuntura para retomar Gibraltar o colaborar con los argentinos. Sin embargo, el día 2 de junio, las autoridades españolas habían detenido un comando argentino destinado a sabotear las operaciones de suministro desde Gibraltar. El 8 de junio, la aviación argentina hunde 2 naves de transporte de tropas en pleno desembarco, también una lancha, y dañando la fragata HMS Plymouth. Pido a Dios que se traduzca en realidad operante la profunda convicción de que es necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa, honrosa y duradera. El 11 de junio, el Papa Juan Pablo II visita Buenos Aires, tratando de convencer a la Junta de que no tratase de escalar el conflicto. Recordemos que el volumen de tropas destinadas a la invasión eran las justas y necesarias para no provocar una reacción violenta británica. Sin embargo, desde el gobierno argentino se buscaba la ampliación del conflicto. En ese mismo día, al anochecer, el ejército británico comienza el ataque final a Puerto Argentino, Puerto Stanley. Bombarderos desplazados desde las islas, ataques de helicópteros. El Reino Unido, con el apoyo logístico de Estados Unidos, no escatimó en medios para acabar con la invasión argentina de Malvinas, mientras que la acción militar argentina se limitó a las brigadas iniciales de infantería para la invasión, pobremente pertrechadas para un conflicto de mayor entidad como el que fue, y únicamente contó con los fulminantes ataques aéreos de los esforzados pilotos argentinos que, mediante el ingenio, muchas veces lograron sorprender a la defensa británica con resultados desastrosos para la Task Force. Además de los aviones Dassault Super Étendard, usarán cazas Mirage Dagger y aviones de ataque a tierra turbohélice Pucará, que se enfrentarán principalmente a los Sea Harrier de la Royal Navy británica. En ese momento, aparte de los Dassault, Argentina contaba con 9 bombarderos Canberra, 19 Mirage 3 EA, 26 Dagger, una copia israelí del Mirage 5, 68 aviones A4 Skyhawk y 45 Pucará bimotor turbohélice. En los combates de caza, los Sea Harrier británicos mostraron una clara superioridad.
El ligero caza embarcado estaba equipado con misiles guiados por infrarrojos Sidewinder AIM-9L, suministrados por Estados Unidos. Hacia el final del conflicto, el Sea Harrier dispararía solamente 26 misiles Sidewinder con 18 victorias y ninguna derrota en el combate aéreo. La mayoría de los disparos fueron en encuentros desde atrás, con objetivos que no maniobraron o incluso ni sabían que estaban siendo atacados. El Sea Harrier fue finalmente bautizado por los pilotos argentinos como la Muerte Negra, debido a su característica pintura. Por su parte, Argentina logrará un escaso apoyo internacional en su búsqueda de armamento moderno para detener la Task Force británica. Apenas recibirá algún apoyo desde Libia, que suministra algunos manpads soviéticos y un vital envío de misiles Exocet desde Perú. Don Gustavo Piuma nos cuenta su experiencia en la batalla del Estrecho de San Carlos a bordo de su caza monoplaza Mirage Dagger. El avión, el Mirage, es un gran avión, pero tenía muy poca autonomía. Dagger, el Mirage 5, era un Fórmula 1. Y si bien todos los aviones son muy parecidos, es supersónico, su capacidad de volar es 2.2 de Mach, 2.200 km por hora, tiene un techo operativo alrededor de los 15.000 metros, es otra tecnología, es un ala delta total, o sea que prácticamente en los momentos críticos, que es a baja velocidad, prácticamente se sostiene con potencia exclusivamente. Tras su manto de neblina, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas. Horas antes, yo ya sabía que integraría la tripulación que salía a volar en una segunda oleada con la fuerza de desembarco. El espíritu de todo piloto de caza es muy particular. Tiene algo de lírico y bohemio, pero posee una firme personalidad, cuyo comportamiento quizás se asemeja al de los pumas. Esto, cuando están en pareja, se disputan la presa ferozmente, pero apenas se los ataca, se aglutinan inmediatamente. Por eso que todo piloto que alguna vez formó parte de una unidad de caza tiene algo en común. Quizás el desafío a la vida, su osadía, su intrepidez, que hace que se unan ante el peligro, se protejan unos a otros en sus tácticas aéreas, buenos camaradas y leales amigos. En definitiva, forman un grupo humano disciplinado, profesional, austero y combativo, con un gran sentido del honor y la lealtad. Aproximadamente a las 9 de la mañana del 21 de mayo, el Comando de la Fuerza Aérea Argentina Sur establece la hora de ataque de nuestra misión y detalla el objetivo. Dos fragatas tipo 42 que estaban bombardeando desde el Estrecho de San Carlos las posiciones del ejército y de Fuerza Aérea cantonadas en Darwin. Despegaron por el rumbo a las islas con el capitán Adolfo Donadilla y el primero, teniente Jorge Sem. Nuestra velocidad era aproximadamente 980 km por hora. Íbamos paralelos a un valle entre nubes y pequeños cerros. Estábamos 1 minuto y medio del ataque. A lo lejos se divisaba el Estrecho de San Carlos. Sí, de pronto el primer teniente Sem rompe el silencio radioeléctrico y informa: cuidado, viene un Harrier de frente, atención, respondo, son más de 2. No teníamos alternativa. Inyectamos las bombas y tanques auxiliares de combustible. Por la situación táctica nos vimos obligados a entrar en combate aire-aire. A pesar de que disponíamos únicamente de 150 proyectiles de 30 milímetros por cañón.
Rápidamente puse postcombustión y trepé casi en la vertical. En ese momento un Harrier se cruza de frente y en descenso. Viro bruscamente a la derecha para mejorar la posición de ataque. Cuando veo a mi Harrier, el desarrollo del combate del numeral 3 de la escuadrilla, el cual es derribado por un misil lanzado por otro Harrier que se encontraba a 90 grados y muy abajo de nosotros. Alcanzo a gritarle desesperadamente. El primer teniente Sen que se haga el viraje. Era tarde, el misil impacta en la cola de su avión. Comienza rápidamente a incendiarse. Trato de comunicarme por radio con la capital Donadille y no me contesta. Me había quedado solo. Descendido bruscamente en dirección a un Harrier que estaba a muy baja altura. Me acerco vertiginosamente y comienzo a disparar mis cañones, pero suspendo el tiro, pues estaba todavía demasiado lejos. Y en mi primera ráfaga no había visto las municiones trazadoras, que me darían una idea aproximada de la puntería, ¿no? Cuando decido suspender el tiro, estaba a solo 20 o 30 metros de altura del suelo. La velocidad era aproximadamente 800 km por hora. Salgo rápidamente el indicador de combustible. Ya no puedo regresar al continente. En ese preciso momento siento una tremenda explosión en mi avión. Un misil Sidewinder lo impacta de lleno. La máquina se vuelve incontrolable. Instintivamente tiro del comando y el avión sube descontroladamente, inclinándose a la derecha. Me siento sofocado. Tengo la sensación de que me quemo. Me acerco rápidamente a un cerro. Fue allí cuando decidí eyectarme. Realmente no recuerdo nada más. El impacto con el aire me desmaya, me despierto tendido en el suelo, con el rostro hacia el cielo y las manos cruzadas en el pecho. Tengo 72 años y hace 34 años atrás, el 21 de mayo, o sea, mañana, se cumplen 34 años de mi derribo en Malvinas. Y el 21 de mayo, cuando comienza el desembarco en la Bahía San Carlos, salimos con 2 Mirage más, o sea, éramos 3 Mirage, y en la segunda oleada, que fue una oleada a la madrugada, temprano, muy temprano, y el ataque nuestro era a las 14:52. Teníamos como objetivo los buques de desembarco, que ya estaban desembarcando las tropas británicas, y justo cuando entramos frente al canal, que nos impresionó la cantidad de buques que había, 2 Harrier a la derecha nos vienen a atacar. Ahí eyectamos las bombas y entramos en un combate típico aéreo, donde cada uno de los aviones trata de evolucionar de tal forma de ponerse a la cola del avión. Bueno, lo derriban al capitán Donadille, que iba conmigo. Lo llamo y no me contesta, asumí que lo habían derribado. Después veo otro misil de otro Harrier que le impacta al teniente en ese entonces Sen, y me quedo solo frente a los 12 Harrier y me acerco vertiginosamente hacia uno de los Harrier, le tiro una ráfaga de cañones, porque nosotros íbamos con bombas para hundir los buques, no estábamos preparados para el combate aire-aire, inclusive no nos interesaba entrar al combate aire-aire, nuestro enemigo fundamental era parar el desembarco. Nosotros volábamos casi a 1000 kilómetros por hora y en ese momento tiro una ráfaga de cañones de 30 y no veo las trazadoras. Cada 5 proyectiles hay una munición trazadora que da la idea de la puntería si está bien.
En ese momento estaba a 30, 35 metros de altura, 40 metros de altura, y el Harrier estaría más o menos al mismo nivel que yo. Y de tiro de ráfaga, y no lo veo, entonces justo él se va detrás de un valle, en un cerro, y digo, lo voy a esperar cuando a la salida, y en ese momento tengo 800 kilómetros por hora, y 40 metros de altura, y mi avión explota. Intento incorporarme. La verdad y me causa mucho dolor. Llevo las manos al rostro y me sorprendo de verlas manchadas de sangre. Me faltan los guantes. Había perdido el reloj, la máscara de oxígeno y el casco de vuelo. Tenía enganchado paracaídas y afortunadamente el equipo de supervivencia todavía seguía al lado mío. Tenía un radar altímetro graduado a 30 pies. I set my altimeter at 30 feet, but I must have gone lower than that because the alarm went off several times. We were flying at 450 knots. A medida que tomaba conciencia de mi condición física, comenzaba a preocuparme seriamente. Sangraba por la boca, la nariz, tenía dificultades para respirar y, bueno, fundamentalmente un fuerte dolor en la espalda y en el tobillo derecho. Comienzo a arrasar. Raspas un arroyo y el agua me refresca la cara, me asombro. Un serio hematoma del lado izquierdo me impide ver bien. Lavo la cara, mucha agua que me reanima. Y empiezo a tranquilizarme. Infrabote salvavidas. Si tirado en el suelo voy arrastrando el bote. Junto con él venían todos los elementos mencionados, incluso una radio, un espejo de señales y una linterna. Coloco todos ellos dentro del bote, me desengancho paracaídas y lo extiendo como puedo. Más o menos a 1500 metros de distancia hacia el valle, en un cerro muy elevado, distingo una casita, quizá un rancho, una tapera. Decido incorporarme e intento arrastrar el bote, pero ese gran esfuerzo con los brazos me lo impide. No podía dejar todos los elementos esos, de algún modo debía llevarlos, sería mi salvación. Me quedo un instante meditando. Se me ocurre hacer un lazo en el extremo de la soga con el bote y a poner mucho esfuerzo coloco el lazo alrededor de mi cintura. Me incorporo y comienzo la marcha. Estaba decidido a seguir viviendo, a seguir luchando por la vida. Aun cuando tuviera que arrastrar el bote, no iba a perder la oportunidad que Dios me había dado de sobrevivir. Eso era realmente un calvario. Sí, muy bien. Cristo había superado mucho más y Él me extendió una mano. Así que adelante, pues. Pensando en el camino de la cruz, comencé a caminar. Apenas había caminado 300, 400 metros y todavía el refugio estaba lejos. Llegó la noche. Pensé seguir caminando, pero la noche era muy cerrada y realmente temí desorientarme. Busqué un pozo donde está el recuerdo del viento, saqué todo lo que tenía en el bote y me metí dentro de él. Me tapé con el paño que está adherido a los bordes con un cierre tipo velcro y me coloqué una capucha que me permitía estar bastante protegido del viento y de la lluvia. Esa noche, cuando levanté los ojos, me encontré en un cielo despejado. Había dejado de llover y un cielo de color azul intenso y estrellado me cubría como si fuera un manto, ¿no? La verdad que un espectáculo maravilloso. Qué soledad. Nunca había distinguido con tanta nitidez la cola del sur. La observé extasiado, bellísima, en ese sector tan austral de nuestro país. Al día siguiente la hemorragia de la boca y la nariz había parado. Mi respiración era ya más controlada. Sí seguía con mucho dolor en el tobillo y la columna. Y bueno, apenas amaneció ese 22 de mayo, comencé nuevamente mi marcha. Me concentré principalmente en mi tobillo derecho. Tenía que pisar siempre hacia afuera y de ese modo el dolor se podía controlar. La posición que adopté como agazapado hacía soportar mi problema en la columna.
había perdido la noción del tiempo, lo había perdido, y decidí que por cada caída debía rezar un rosario y luego incorporar. Y me dio resultado. Una hora después estaba frente a un alambrado de 5 hilos que rodeaba el puesto. On the 1st of May, British ships near Port Stanley come under attack by A-4 Skyhawks and Mirage Daggers of the Argentine Air Force. Using conventional bombs, the low-flying Argentine planes damage 2 British warships, the HMS Alacrity and the HMS Glamorgan. La casotapera era de chapa, tiene un ancho de 2 metros por 3 de alto y una puerta de madera. Al abrirla observé que la mitad del piso estaba cubierto de abundante lana. Hice con esto un colchón muy mullido. Me acosté y dormí profundamente, 15 o tal vez 20 minutos. En una de las paredes del refugio hice 7 marcas paralelas, taché la primera, pensando que llegaba el 7º día y iniciaría la marcha hacia Puerto Howard, que yo creía que estaba a 5 kilómetros más o menos del lugar de sección. Cuando estaba intentando contar los cordones de la bota del pie derecho, que estaba muy hinchado, escucho el ruido característico de las palas del helicóptero. Rápidamente tomo una bengala diurna y me arrastro hasta llegar al borde del cerro. Hacia abajo veo un helicóptero, pero no distinguía muy bien si era británico o era argentino. En uno de sus giros alcanzo a distinguir la escarapela argentina y lanzo una bengala. ¡Argentina! ¡Malvinas! ¡Argentina! ¡Izquierdo, derecha, izquierdo! ¡Izquierdo, derecha, izquierdo! ¡Estamos invitados a tomar el té! ¡Estamos invitados a tomar el té! ¡Pero yo no quiero porque el té es inglés! ¡Pero yo no quiero porque el té es inglés! ¡Queremos las Malvinas, las vamos a tomar! ¡Queremos las Malvinas, las vamos a tomar! Porque son argentinas y siempre lo serán. Porque son argentinas y siempre lo serán. Odiamos a Inglaterra, odiamos la invasión. Odiamos la Inglaterra, odiamos la invasión. Porque ellos son un reino, no son una nación. Porque ellos son un reino, no son una nación. Un humo anaranjado cubre la colina. ¡Qué emoción! Realmente indescriptible. Espaldas a la tierra miraba el helicóptero fijamente que se acercaba de a poco. Los recuerdos de mi infancia, de mi juventud, de mi mujer, de mis hijos. Todo pasaba muy rápido por mi memoria. Qué maravillosa era la vida. Pasado ya más de 6 años de aquellos hechos, veo las cosas desde otra perspectiva. Y siento que puedo evaluar cada una de las circunstancias con mayor serenidad. El tiempo suaviza las asperezas y sirve para atenuar y colocar en su justa y verdadera armonía aquellas vibraciones del cuerpo y del espíritu experimentadas, cuando la sucesión de hechos inesperadas no me permitían siquiera vislumbrar el desenlace. En primer lugar, en pleno vuelo hacia una misión encomendada, me sentía inmerso en una tremenda soledad. La inmensidad del cielo y del mar austral enclaustraban mi espíritu y me hacía sentir más cerca de Dios. Mejor dicho, más consustanciado con lo divino que con lo humano. Adhesión de J.A. Esnaola a este patriótico llamado. El banco francés donó la suma de 500 millones de pesos al fondo patriótico. Al mismo tiempo ha abierto una cuenta en su casa matriz para la recepción de donaciones destinadas a tan patriótica finalidad. Cuando un resfrío ataca, la tableta de 3 capas Dristan descongestiona. Provee vitamina C. Combate fiebre y dolor. En minutos. Respire libremente. Nuevo y más rápido alivio con Dristan. Marshall Argentina Sociedad Anónima adhiere a esta nueva y definitiva ratificación de nuestra identidad nacional. Y presenta su nuevo envase plástico de 2 litros. Liviano, resistente.
Más liviano que el vidrio, el nuevo envase de Pepsi con más capacidad. Tiene tapa a rosca y es descartable. Pero lo mejor es que es liviano y fuerte. Ahí sube conmigo un piloto británico que había sido derribado también. Estaba también con un tajo en el paladar también él y fracturado. Estaba tomando yo café en el helicóptero, me habían canalizado, me habían puesto oxígeno y ahí me ve, se da cuenta que somos pares porque teníamos el mismo uniforme. Son uniformes que te permiten por lo menos estar 20 minutos vivo en el agua. Y ahí le digo, ¿you like coffee? Y si quería café, se ablanda un poco y expresa con toda franqueza, dice, esto es una guerra de mierda, no sé dónde estoy, a mí las Malvinas no me interesan. Bueno, ahí después me llevan esa noche a Darwin, ahí estoy internado en Darwin. Cuando comienza el ataque en Darwin, el 29 de mayo, me trasladan, porque si no caía prisionero, me trasladan a Puerto Argentino y 5 días después me llevan al continente y gracias a Dios no caí prisionero. Otra parte de esa historia que debe quedar grabada en mi memoria con imperecedera vitalidad y que merece ser mostrada y difundida a los 4 vientos de la República Argentina. Entonces, ¿qué es el hombre de armas después de la guerra? Vuelve a ser un ciudadano común, pero esta vez cargado con el peso de sus camaradas muertos, de los héroes que ofrendaron su vida en combate, de los recuerdos tristes de los amigos perdidos, y de su propia experiencia frente al peligro de los que quedaron y los que volvieron. En ese ataque del día 21, don Gustavo Piuma se fracturó la 4ª y 5ª vértebra de su columna, se partió la tibia y peroné de la pierna derecha, tuvo traumatismo de tórax y costillas rotas, lo que le generó la dificultad para respirar, y tenía un corte severo en el paladar que no paró de sangrar tras eyectarse a muy baja cota. Tardará años en recuperarse del todo. El expiloto militar argentino fallece el día 28 de diciembre de 2022 a la edad de 78 años, 40 años después de su derribo en la batalla de San Carlos. Así pasó. Argentina perdió el control de las Malvinas en ese momento, quizá porque no calculó que a nivel político había muchos más intereses en juego que la pesca de los mares del sur. No solamente, como se dice, estaba en juego el prestigio de Gran Bretaña, estaba en juego que Margaret Thatcher ganase sus elecciones, que una Argentina envalentonada no atacase al aliado chileno y que en plena Guerra Fría no se rompiera el status quo en América ni se pusiera en tela de juicio el dominio anglosajón de los mares del sur y de cualquier mar del planeta Tierra. Pues así finaliza